El viento del desierto silbaba a través de los cañones rocosos mientras Joaquín Mendoza cabalgaba bajo el sol implacable de Arizona. Sus botas de cuero gastado colgaban de los estribos, con la familiaridad de quien había pasado más años en la silla que en cualquier hogar. A los 35 años, su rostro curtido por el sol y marcado por cicatrices contaba la historia de un hombre que había elegido la soledad del territorio salvaje sobre las comodidades de la civilización. La hacienda Esperanza Perdida se alzaba como un espejismo en el horizonte, sus muros de adobe agrietados por décadas de abandono. Joaquín había comprado esta tierra por una fracción de su valor real, sin hacer preguntas sobre por qué nadie más la quería. Los lugareños susurraban historias sobre espíritus inquietos y maldiciones apaches, pero necesitaba un lugar donde las autoridades no hicieran preguntas y donde pudiera criar ganado en paz. Desmontó de su caballo alazán, observando las estructuras deterioradas con ojo crítico. El corral necesitaba reparación, el pozo requería limpieza, y la casa principal tenía más agujeros en el techo que tejas intactas. Pero había algo en este lugar que lo tranquilizaba, una sensación de pertenencia que no había experimentado desde que abandonó su hogar en Sonora años atrás. Mientras descargaba sus escasas pertenencias, notó algo extraño en el aire. Un silencio que parecía demasiado profundo, como si la tierra misma contuviera la respiración. Los pájaros que habían cantado durante su viaje se habían callado, y hasta las cigarras parecían haber pausado su zumbido constante. Se enderezó lentamente, su mano moviéndose instintivamente hacia el revólver en su cintura. Fue entonces cuando la vio. Una figura envuelta en mantas coloridas emergió de las sombras del granero en ruinas. Era una mujer apache, de edad indeterminada, con cabello plateado trenzado que caía sobre sus hombros. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que parecía penetrar hasta el alma. Caminaba sin hacer ruido, sus pies descalzos apenas tocando la tierra polvorienta. Joaquín había tenido encuentros con apaches antes, algunos pacíficos, otros no tanto. Sabía que era mejor permanecer inmóvil y evaluar las intenciones del visitante antes de actuar. La mujer se detuvo a unos 10 pasos de distancia, estudiándolo con la misma intensidad con que él la observaba a ella. «Tú eres el nuevo», dijo en español con acento marcado pero comprensible. «El que no cree en espíritus». «Soy Joaquín Mendoza», respondió con voz firme pero respetuosa. «He comprado esta tierra legalmente». La mujer sonrió, pero no era una expresión de alegría. Había algo melancólico en sus labios, como si conociera secretos que pesaban en su corazón. «La tierra no puede ser poseída, solo habitada», murmuró, acercándose un paso. «Esta tierra tiene memoria. Recuerda a los que vinieron antes, a los que sufrieron aquí, a los que murieron aquí». Joaquín sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, pero mantuvo su compostura. Había enfrentado pistoleros, bandidos y tormentas del desierto. No permitiría que las palabras de una anciana lo intimidaran. «No busco problemas», dijo firmemente. «Solo quiero trabajar mi tierra y vivir en paz». La mujer apache se acercó más, tanto que pudo oler el aroma a salvia y hierbas del desierto que emanaba de sus ropas. Sus ojos parecían buscar algo en los de él, como si leyera su alma. «La paz», repitió lentamente. «¿Y qué harías por la paz, Joaquín Mendoza? ¿Qué sacrificio estarías dispuesto a hacer?» «Eso dependería de lo que se pidiera», respondió cautelosamente. La mujer asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Levantó una mano arrugada y señaló hacia las montañas distantes, donde las sombras comenzaban a alargarse con la tarde. «Mi pueblo vivió en estas tierras por generaciones. Criamos a nuestros hijos bajo estos cielos, enterramos a nuestros ancestros en esta tierra sagrada. Luego vinieron los soldados con uniformes azules y nos expulsaron. Muchos murieron en la marcha forzada hacia la reservación». Joaquín conocía esa historia. Era una página dolorosa en el libro de la expansión hacia el oeste, una que la mayoría prefería no leer. «Lamento lo que pasó», dijo sinceramente. «Pero yo no fui parte de eso». «No», acordó ella. «Pero ahora estás aquí, en la tierra donde una vez estuvo nuestra aldea, donde los niños jugaban y las madres cantaban canciones de cuna». La mujer se quedó en silencio por un largo momento, sus ojos fijos en el horizonte. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro que el viento casi se llevó. «Tuve un hijo una vez. Se llamaba Aidiana, que significa flor eterna. Era valiente como un guerrero pero gentil como la lluvia de primavera. Tenía apenas 8 años cuando los soldados vinieron».
Joaquín sintió que el peso de la tragedia personal se asentaba entre ellos como una piedra en el estómago. Los soldados dijeron que debíamos irnos inmediatamente. No había tiempo para empacar, no había tiempo para despedirse. Aidiana estaba enfermo con fiebre, demasiado débil para caminar. Le rogué al capitán que nos diera más tiempo, solo unos días para que mi hijo se recuperara. Las manos de la mujer temblaron ligeramente al continuar su relato. El capitán dijo que los enfermos solo retrasarían a los demás, que era mejor para todos si dejábamos atrás a los que no podían seguir el ritmo. Joaquín cerró los ojos brevemente, imaginando la agonía de esa decisión imposible. No pude dejarlo, continuó la mujer. Era mi hijo, mi corazón fuera de mi cuerpo. Así que lo cargué durante la primera semana de marcha. Cuando mis fuerzas se agotaron, otros miembros de la tribu lo llevaron. Pero la fiebre empeoró, y una noche, mientras dormía en mis brazos bajo las estrellas frías, Aidiana se fue al mundo de los espíritus. Lágrimas silenciosas corrían por las mejillas arrugadas de la mujer, pero su voz permaneció firme. Lo enterré en secreto durante una parada nocturna, lejos de los senderos principales para que su tumba no fuera profanada. Marqué el lugar con piedras en un patrón que solo yo recordaría. Durante 20 años, he regresado cada primavera para cantar sus canciones favoritas y dejar flores silvestres en su tumba. Joaquín se quitó el sombrero en un gesto de respeto, su garganta apretándose con emoción. El año pasado, continuó la mujer, cuando vine para el ritual anual, encontré que habían construido una cerca justo sobre su lugar de descanso. Las piedras que marqué habían sido removidas para hacer camino a postes de madera. La revelación golpeó a Joaquín como un puño en el estómago. Miró hacia el área cercana a la casa principal, donde efectivamente había una cerca de madera que parecía relativamente nueva. El anterior dueño, murmuró, comenzando a entender. Sí. Cuando le expliqué la situación, se rió. Dijo que no creía en supersticiones de salvajes, y que si yo quería ver a mi hijo, podía hacerlo desde el otro lado de su cerca. La ira comenzó a arder en el pecho de Joaquín, no hacia la mujer apache, sino hacia el hombre insensible que había profanado la tumba de un niño. Esa misma semana, continuó la anciana, el ganado del hombre comenzó a enfermarse. Sus cultivos se marchitaron sin razón aparente. Los trabajadores reportaban ruidos extraños por las noches, llantos de niño que venían del viento. 3 meses después, el hombre vendió la propiedad y huyó hacia el este, jurando que esta tierra estaba maldita. Joaquín procesó esta información en silencio. Ahora entendía por qué había conseguido la propiedad a tan bajo precio. ¿Qué es lo que quiere de mí?, preguntó finalmente. La mujer apache dio un paso más cerca, su presencia ahora más intensa que amenazante. Quiero que mi hijo descanse en paz. Quiero poder visitarlo sin barreras entre nosotros. Y quiero. Su voz se quebró ligeramente. Quiero que alguien recuerde que existió, que fue amado, que su vida tuvo significado más allá de ser una víctima de la guerra. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranjas y púrpuras que se reflejaban en los ojos húmedos de la mujer. Si me permite honrar a mi hijo en su tierra, le prometo que encontrará la paz que busca aquí. Esta tierra puede ser próspera y abundante, pero solo si se respeta la memoria de los que vinieron antes. Joaquín miró hacia la cerca que separaba a una madre de su hijo muerto, y sintió que algo se movía en su corazón. Había venido aquí buscando soledad, pero tal vez lo que realmente necesitaba era propósito. ¿Cómo se llama?, preguntó suavemente. Itzel, respondió ella. Significa lucero de la tarde, en mi lengua. Itzel, repitió Joaquín, probando el nombre en su lengua. Mañana al amanecer, quitaré esa cerca. Todo lo que necesite para honrar a su hijo, lo tendrá. Los ojos de la mujer se iluminaron con una luz que parecía venir de lo más profundo de su alma. Se acercó hasta estar lo suficientemente cerca para tocar su brazo. «Hay algo más», susurró, su voz ahora cargada de una intensidad que hizo que los vellos del brazo de Joaquín se erizaran. «Algo que debo pedirle, aunque me resulte difícil hacerlo». «Game». Itzel respiró profundamente, como si reuniera valor para pronunciar palabras que había guardado en su corazón durante demasiado tiempo. «Dame un niño», susurró, sus palabras apenas audibles por encima del viento nocturno. No para reemplazar a Aidiana, nada podría hacer eso, pero para que esta tierra vuelva a escuchar la risa de los inocentes, para que el espíritu de mi hijo sepa que los niños siguen siendo amados y protegidos aquí. Joaquín sintió como si el mundo se hubiera detenido.
Las palabras de la mujer resonaron en su cabeza, cargadas de un peso que no podía completamente comprender. No entiendo, murmuró. Usted está solo, Joaquín Mendoza. Puede sentirlo en el viento que sopla a través de su alma. La soledad es una enfermedad que consume por dentro, como la fiebre que se llevó a mi hijo. Pero hay una cura. Itzel señaló hacia el camino polvoriento que llevaba al pueblo más cercano. En el convento de Santa María, las monjas cuidan de niños sin familia. Huérfanos de guerra, hijos de madres que murieron en el parto, pequeños abandonados en los escalones de la iglesia. Necesitan hogares, necesitan amor, necesitan una oportunidad de crecer bajo cielos abiertos en lugar de entre muros fríos. La comprensión comenzó a amanecer en la mente de Joaquín, pero también la resistencia. No sé nada sobre criar niños, protestó. Nadie sabe al principio, replicó Itzel con una sonrisa genuina por primera vez en su conversación. Pero el amor se aprende, la paciencia se desarrolla, y la alegría que un niño trae a una casa vacía es una medicina que cura heridas que ni siquiera sabías que tenías. El viento nocturno sopló entre ellos, llevando consigo el aroma de las flores del desierto que florecían solo en la oscuridad. Joaquín miró hacia la casa principal, imaginando por primera vez en años voces que no fueran la suya eco en esas habitaciones vacías. Piénselo, dijo Itzel, comenzando a alejarse. Cuando quite la cerca mañana y vea dónde descansa mi hijo, entenderá lo que significa dar vida a un lugar que ha conocido demasiada muerte. Mientras la anciana Apache desaparecía en las sombras tan silenciosamente como había aparecido, Joaquín se quedó solo bajo las primeras estrellas de la noche. Sus pensamientos eran un torbellino de emociones contradictorias: compasión por el dolor de Itzel, culpa por la profanación de la tumba del niño, y algo más profundo que no podía nombrar. Esa noche, mientras yacía en su saco de dormir bajo el techo agujereado, Joaquín escuchó sonidos extraños en el viento. No eran amenazantes, pero sí melancólicos, como canciones de cuna cantadas por voces que ya no existían. Se durmió pensando en ojos oscuros llenos de lágrimas y en la súplica susurrada de una madre: «Dame un niño». Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol pintaron las montañas de oro, Joaquín despertó con una determinación que no había sentido en años. Tomó su hacha y se dirigió hacia la cerca que separaba a Itzel de su hijo. Con cada golpe que daba a los postes de madera, sentía como si estuviera liberando algo más que madera y alambre. Estaba liberando el camino hacia una posibilidad que nunca había considerado: la posibilidad de que la soledad no fuera su destino permanente. Cuando el último poste cayó al suelo, revelando un pequeño montículo de tierra marcado con piedras dispuestas en un patrón circular, Joaquín se quitó el sombrero y se arrodilló en silencio. No era un hombre religioso en el sentido tradicional, pero entendía la santidad del momento. «Descansa en paz, pequeño Aidiana», murmuró al viento. «Tu madre te ama más de lo que las palabras pueden expresar». Como si hubiera estado esperando esa señal, Itzel apareció desde la dirección de las montañas, llevando un ramo de flores silvestres y una pequeña vasija de arcilla. Sus ojos brillaban con gratitud cuando vio la cerca derribada y a Joaquín esperando respetuosamente a un lado. «Gracias», susurró, y en esa palabra simple había toda la emoción de 20 años de duelo. Mientras Itzel realizaba sus rituales de memoria y amor, cantando canciones en su lengua nativa que parecían hacer que el mismo viento las llevara hacia los cielos, Joaquín sintió una transformación comenzando en su corazón. La semilla de una idea había sido plantada, y con cada nota de la canción de cuna apache, esa semilla encontraba tierra fértil en un alma que había estado demasiado tiempo en barbecho. La mañana avanzó con la mujer apache compartiendo historias de su hijo, cómo Aidiana había amado los caballos, cómo había soñado con ser un gran jinete, cómo había hecho reír a toda la tribu con sus travesuras inocentes. Con cada recuerdo compartido, Joaquín sentía que conocía mejor al niño que ahora descansaba bajo las flores silvestres. Cuando Itzel finalmente se preparó para partir, se volvió hacia Joaquín con una expresión que había cambiado durante la mañana. Ya no era solo dolor lo que veía en sus ojos, sino también esperanza. «El convento de Santa María está a 3 días de camino hacia el norte», dijo simplemente. «La Madre Superiora se llama Sor Esperanza. Dígale que Itzel Corazón de Águila lo envió». Y con esas palabras, la mujer apache se alejó, pero esta vez su paso parecía más ligero, como si un peso que había cargado durante décadas hubiera sido finalmente compartido. Joaquín se quedó junto a la tumba de Aidiana durante el resto de la mañana,
reflexionando sobre las palabras de Itzel y la extraña sensación de que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que no podía anticipar. El viento del desierto siguió soplando, pero ya no sonaba solitario. Sonaba como si estuviera llevando susurros de posibilidades hacia su corazón solitario. 3 semanas habían pasado desde el encuentro con Itzel, y Joaquín había trabajado incansablemente para reparar la hacienda. Los agujeros del techo habían sido cubiertos con nuevas tejas de arcilla, el pozo había sido limpiado y ahora proporcionaba agua cristalina, y había construido un nuevo corral más grande y resistente. Pero durante las noches, cuando el trabajo físico no podía silenciar sus pensamientos, las palabras de la mujer apache resonaban en su mente como un eco persistente. «Dame un niño». La idea había comenzado a tomar forma lentamente, como una fotografía revelándose en una cámara oscura. Al principio había resistido la noción, argumentando consigo mismo que un hombre solitario y curtido por la vida no tenía nada que ofrecer a un niño. Pero mientras reparaba la casa, había comenzado a imaginar pequeñas voces llenando las habitaciones vacías, pasos ligeros corriendo por los pasillos, risa infantil mezclándose con el canto de los pájaros al amanecer. Una mañana, mientras reparaba la ventana de lo que alguna vez había sido un dormitorio secundario, Joaquín se detuvo abruptamente. Sin darse cuenta, había estado imaginando cómo se vería la habitación como cuarto de niño, una pequeña cama bajo la ventana para que pudiera ver las estrellas, un baúl para guardar juguetes, estantes para libros de aventuras. La realización de que había estado planificando subconscientemente para un niño lo sobresaltó tanto que casi se cayó de la escalera. Esa tarde, ensilló su caballo y cabalgó hacia el pueblo de San Rafael, un pequeño asentamiento a mediodía de distancia. Necesitaba suministros, pero también necesitaba alejarse de la hacienda el tiempo suficiente para aclarar sus pensamientos. El pueblo era pequeño pero próspero, con una calle principal bordeada de tiendas, una cantina, una oficina del sheriff y una iglesia cuyas campanas podían escucharse a millas de distancia. Mientras ataba su caballo frente a la tienda general, notó a un grupo de niños jugando en la calle polvorienta. Observó fascinado cómo corrían y reían, completamente absortos en su mundo de imaginación. Uno de los niños, un muchacho de cabello oscuro y ojos brillantes, perdió su pelota de trapo cuando rebotó demasiado fuerte. La pelota rodó directamente hacia los cascos de un caballo nervioso. Sin pensar, Joaquín se movió rápidamente, tomando las riendas de caballo con una mano mientras recogía la pelota con la otra. El animal se tranquilizó bajo su toque experimentado, y él devolvió la pelota al niño con una sonrisa que no había usado en años. «Gracias, señor», dijo el muchacho con una sonrisa radiante que parecía iluminar todo su rostro pequeño. «Ten más cuidado», respondió Joaquín suavemente. «Los caballos pueden asustarse». «Sí, señor. Mi mamá dice que debo tener cuidado con los caballos grandes». «Tu mamá es muy sabia». El niño se quedó un momento más, estudiando a Joaquín con la curiosidad directa que solo los niños poseen. «Usted es nuevo aquí», observó. «Tiene ojos tristes pero amables». La observación inocente golpeó a Joaquín más profundamente de lo que esperaba. Antes de que pudiera responder, una mujer joven salió corriendo de la panadería cercana. «Miguel, te he dicho que no molestes a los extraños», dijo, tomando la mano del niño mientras miraba a Joaquín con una mezcla de gratitud y disculpa. «Gracias por ayudarlo, señor». «No fue molestia», aseguró Joaquín. «Es un buen muchacho». La mujer sonrió, y Joaquín notó que tenía la misma calidez en los ojos que su hijo. «Es todo lo que tengo», dijo simplemente, y había tanto amor en esas palabras que Joaquín sintió una punzada de algo que no había experimentado antes, envidia de esa conexión, de ese amor incondicional. Mientras continuaba con sus compras, Joaquín no podía quitarse de la mente la imagen del pequeño Miguel y las palabras de su madre. «Es todo lo que tengo». ¿Qué se sentiría tener a alguien que fuera todo para ti? ¿Qué se sentiría ser todo para alguien más? En la tienda general, mientras compraba clavos y herramientas, escuchó a dos mujeres discutir sobre el convento de Santa María. «Dicen que la Madre Esperanza está buscando familias para algunos de los niños mayores», murmuró una de ellas. «Hay tantos huérfanos de las guerras y las enfermedades. El convento está lleno hasta el techo». «Es una tragedia», respondió la otra. «Esos pobres niños necesitan hogares verdaderos, no solo cuidado institucional». «Pero, ¿quién va a tomar a un niño que no es sangre de su sangre? Es una responsabilidad enorme». Joaquín siguió fingiendo examinar los clavos mientras escuchaba, pero su corazón latía más rápido con cada palabra.
He escuchado que algunos de esos niños han vivido cosas terribles, continuó la primera mujer. Guerra, hambre, abandono. Deben tener cicatrices en el alma. Todos tenemos cicatrices, pensó Joaquín para sí mismo. La pregunta es si las usamos para construir muros o para construir puentes hacia otros que han sufrido. Esa noche, de vuelta en la hacienda, Joaquín se sentó en el porche reparado, mirando las estrellas que brillaban sobre la tumba de Aidiana. Había colocado una pequeña valla decorativa alrededor del área, no para excluir sino para marcar el lugar como sagrado. Cada noche desde entonces, había notado que aparecían flores frescas junto a las piedras marcadoras, aunque nunca había visto a Itzel colocarlas. Aidiana, murmuró hacia la noche. Tu madre dice que necesito un niño, pero tal vez es al revés. Tal vez hay un niño en algún lugar que me necesita a mí. Como si hubiera convocado una respuesta, el viento nocturno sopló suavemente, llevando consigo el aroma de las flores del desierto y algo más, el eco lejano de lo que sonaba como risas infantiles. Joaquín se enderezó, escuchando atentamente, pero el sonido se había desvanecido tan rápidamente como había llegado. Al día siguiente, Joaquín tomó una decisión que habría parecido impensable solo un mes antes. Después de completar las tareas matutinas, ensilló su caballo y comenzó el viaje de 3 días hacia el convento de Santa María. No tenía un plan específico, solo una necesidad creciente de explorar las palabras susurradas de Itzel. El camino hacia el convento serpenteaba a través de paisajes que cambiaban gradualmente del desierto árido a colinas más verdes. Joaquín acampó bajo las estrellas las 2 primeras noches, pero en lugar de la paz que usualmente encontraba en la soledad, se sentía inquieto, como si estuviera cabalgando hacia un destino que cambiaría su vida para siempre. El convento de Santa María se alzaba contra las colinas como una fortaleza de adobe blanco, sus muros gruesos prometiendo refugio y seguridad. Las campanas de la capilla sonaron cuando Joaquín se acercó por el sendero principal, y notó que el sonido era diferente a las campanas de las iglesias del pueblo. Más suave, más acogedor, como si invitaran en lugar de simplemente anunciar. En el patio principal, vio niños de varias edades jugando bajo la supervisión de monjas vestidas de blanco. Algunos corrían en juegos de persecución, otros se sentaban en círculos escuchando historias, y un grupo pequeño trabajaba en un jardín, sus pequeñas manos plantando semillas con cuidado reverente. Una monja mayor se acercó cuando Joaquín desmontó. Su rostro estaba marcado por líneas que hablaban de años de servicio y compasión. Buenos días, señor. Soy Sor Esperanza. ¿En qué podemos ayudarle? Joaquín Mendoza, respondió, quitándose el sombrero. Itzel Corazón de Águila me sugirió que viniera. Los ojos de la monja se iluminaron inmediatamente. Itzel, hace mucho que no la vemos. Es una mujer de gran sabiduría y corazón noble. Si ella lo envió aquí, debe tener una buena razón. Tal vez, admitió Joaquín, sintiéndose repentinamente inseguro. Ella mencionó que cuidan de niños sin familia. Sor Esperanza asintió, estudiando a Joaquín con ojos que parecían ver más de lo que él había pretendido revelar. Efectivamente, tenemos 43 niños bajo nuestro cuidado en este momento. Algunos son huérfanos de guerra, otros fueron abandonados por familias que no podían alimentarlos, y algunos son hijos de madres que murieron en el parto. Todos necesitan lo que no podemos darles aquí, un hogar verdadero con una familia que los ame. ¿Cómo funciona algo así?, preguntó Joaquín, sorprendido por lo directa que había sido la pregunta. Venga, dijo Sor Esperanza con una sonrisa. Permítame mostrarle lo que hacemos aquí, y luego podremos hablar. Durante la siguiente hora, Sor Esperanza llevó a Joaquín a través del convento. Vieron las aulas donde los niños aprendían a leer y escribir, el taller donde los más grandes aprendían oficios útiles, la enfermería donde se cuidaba a los enfermos, y la capilla donde todos se reunían para oraciones y reflexión. Pero fueron los dormitorios lo que más impactó a Joaquín. Hileras de pequeñas camas, cada una con las escasas pertenencias de un niño, una muñeca de trapo, un libro desgastado, una piedra especial, un dibujo crayones. Cada cama contaba la historia de una vida joven que había conocido pérdida pero que todavía se aferraba a la esperanza. Hacemos lo mejor que podemos, explicó Sor Esperanza suavemente. Pero un dormitorio compartido no puede reemplazar el amor de una familia. Un horario institucional no puede reemplazar la seguridad de pertenecer a alguien. En el patio, durante la comida del mediodía, Joaquín observó las dinámicas entre los niños. Algunos eran extrovertidos y alegres,
adaptándose al entorno comunitario con facilidad. Otros eran más retraídos, comiendo en silencio mientras observaban el mundo con ojos que habían visto demasiado para su edad. Uno de esos niños capturó particularmente su atención. Un muchacho de aproximadamente 8 años, con cabello negro y ojos marrones intensos, se sentaba solo en el borde del grupo. No parecía antisocial, sino simplemente observador, como si estuviera evaluando constantemente su entorno en busca de amenazas potenciales. «Ese es Diego», murmuró Sor Esperanza, notando la dirección de la mirada de Joaquín. Llegó hace 6 meses. Su familia murió en un ataque de bandidos en su pueblo natal. Él se escondió en un granero durante 3 días antes de que alguien lo encontrara. El corazón de Joaquín se apretó al imaginar el terror que debió haber experimentado el niño. Habla mucho. Muy poco. Es inteligente y obediente, pero mantiene sus emociones muy guardadas. Creo que tiene miedo de volver a perder a personas que llegue a amar. Joaquín entendió ese sentimiento más profundamente de lo que había esperado. Él mismo había construido muros similares después de perder a su propia familia en Sonora años atrás. Durante el almuerzo, Joaquín notó que Diego lo observaba disimuladamente. Cuando sus ojos se encontraron, el niño no apartó la mirada como podría haber hecho un niño tímido. En lugar de eso, lo estudió con la misma intensidad con que Joaquín lo observaba a él, como si cada uno estuviera tratando de descifrar algo en el otro. «Diego parece interesado en usted», observó Sor Esperanza. «O suspicaz», respondió Joaquín. «Ha aprendido a ser cauteloso». Ambas cosas, probablemente. Los niños que han experimentado trauma desarrollan instintos muy agudos sobre las personas. Si Diego está prestándole atención, es porque ve algo en usted que le parece seguro. Después del almuerzo, mientras Sor Esperanza atendía otros asuntos, Joaquín se sentó en un banco del patio. Había venido aquí con curiosidad, pero ahora se sentía abrumado por la realidad de lo que significaría realmente adoptar un niño. No era solo darle un hogar, sería convertirse en responsable de formar una vida joven, de sanar heridas que no podía ver, de proporcionar estabilidad emocional cuando él mismo había pasado años evitando las conexiones profundas. «¿Es usted vaquero?». La voz suave lo sobresaltó. Diego estaba parado a unos metros de distancia, manteniendo una distancia segura pero claramente curioso. «Sí», respondió Joaquín. «Tengo una hacienda no muy lejos de aquí. Tiene caballos». «Algunos». «¿Te gustan los caballos?». Diego asintió, y por primera vez desde que Joaquín lo había visto, una chispa de entusiasmo genuino iluminó sus ojos. «Mi papá tenía un caballo. Se llamaba Rayo porque era muy rápido. Era café con manchas blancas, y a veces me dejaba montarlo». «Suena como un buen caballo», dijo Joaquín suavemente. «¿Sabes cuidar caballos?». «Un poco. Papá me enseñó a darles de comer y a cepillarlos. Decía que un vaquero que no cuida bien a su caballo no es realmente un vaquero». «Tu papá era muy sabio». Diego bajó la mirada, y Joaquín pudo ver que las memorias traían tanto alegría como dolor. «¿Usted vive solo en su hacienda?». La pregunta directa tomó a Joaquín por sorpresa. Los niños tenían una manera de llegar al corazón de las cosas, sin los rodeos que usaban los adultos. «Sí», admitió. «Es una vida solitaria a veces». «Yo también estoy solo», dijo Diego simplemente. «Aunque haya muchos niños aquí, todavía me siento solo». La honestidad cruda en la voz del niño golpeó a Joaquín como un puño en el pecho. Reconoció en Diego algo de sí mismo, un alma que había aprendido que las conexiones podían romperse, que las personas que amabas podían desaparecer, y que a veces era más seguro mantener distancia que arriesgarse a volver a sentir esa pérdida devastadora. «¿Te gustaría ver caballos de verdad alguna vez?», preguntó Joaquín, sorprendiéndose a sí mismo con la pregunta. Los ojos de Diego se iluminaron, pero rápidamente se apagaron con cautela. «Las monjas no nos dejan salir mucho. Dicen que es peligroso. Tal vez podríamos preguntarles». «Si es seguro y apropiado, por supuesto». Diego asintió entusiastamente, pero luego se detuvo, su expresión volviéndose seria nuevamente. «¿Usted va a llevarse a uno de nosotros?», preguntó directamente. La pregunta colgó en el aire como una campana que había sido tocada. Joaquín se dio cuenta de que había llegado a un momento decisivo, no solo en esta conversación, sino en su vida entera. «No lo sé», respondió honestamente. «Vine aquí porque alguien me dijo que podría necesitar un niño tanto como un niño podría necesitarme. Pero no sé si soy la clase de hombre que puede ser un buen padre». Diego consideró esto con la seriedad de alguien mucho mayor que sus 8 años.
Tal vez ser un buen padre no es algo que ya sabes, dijo lentamente. Tal vez es algo que aprendes haciendo. La sabiduría simple en las palabras del niño dejó a Joaquín sin palabras. Desde la boca de un huérfano de 8 años había venido una verdad que todos los libros de filosofía del mundo no habían logrado enseñarle. Esa noche, Sor Esperanza le ofreció hospitalidad en las habitaciones de huéspedes del convento. Durante la cena, Joaquín hizo muchas preguntas prácticas sobre el proceso de adopción, los requisitos legales y las responsabilidades involucradas. Pero sus ojos siguieron volviendo a Diego, que comía en silencio pero ocasionalmente levantaba la mirada para observar a Joaquín con esa mezcla de esperanza cautelosa y miedo. Diego es un niño especial, dijo Sor Esperanza cuando estuvieron solos después de la cena. Ha experimentado una pérdida terrible, pero no ha permitido que la amargura infecte su corazón. Tiene una fortaleza interior que es notable para su edad. También tiene miedo, observó Joaquín. Por supuesto, pero el miedo no es necesariamente algo malo. Significa que entiende el valor de lo que podría perder. Un niño que puede amar profundamente sufre profundamente cuando ese amor se rompe, pero también puede sanar profundamente cuando encuentra un lugar seguro para volver a amar. Esa noche, Joaquín yació despierto en la pequeña habitación de huéspedes, escuchando los sonidos nocturnos del convento. Ocasionalmente escuchaba el llanto suave de un niño que tenía pesadillas, seguido por la voz reconfortante de una monja ofreciendo consuelo. Pensó en Diego, durmiendo en un dormitorio lleno de otros niños pero sintiéndose solo, y se preguntó qué clase de pesadillas visitaban los sueños de un niño que había perdido todo. Al amanecer, Joaquín ya había tomado su decisión. No era una decisión basada en planes cuidadosos o consideraciones racionales, sino en algo más profundo. El reconocimiento de que él y Diego podrían necesitarse mutuamente de maneras que ninguno de ellos entendía completamente todavía. Encontró a Sor Esperanza en la capilla durante las oraciones matutinas. Cuando las oraciones terminaron y se quedaron solos, Joaquín habló las palabras que cambiarían su vida para siempre. Quiero adoptar a Diego, dijo simplemente. Si él está dispuesto, y si ustedes creen que soy adecuado. Sor Esperanza sonrió, y había lágrimas de alegría en sus ojos. Sabía que Itzel tenía una razón para enviarlo aquí, murmuró. Algunas veces, el Señor obra de maneras misteriosas, pero no menos hermosas. El proceso de adopción tomaría varias semanas para completar todos los papeles legales, pero Diego podría hacer visitas a la hacienda para conocer su nuevo hogar gradualmente. Cuando Sor Esperanza le dijo a Diego sobre la decisión de Joaquín, el niño simplemente asintió con seriedad. Pero Joaquín pudo ver la chispa de esperanza cautelosa que se encendía en sus ojos. ¿Puedo ver los caballos hoy?, preguntó Diego. Por supuesto, respondió Joaquín, y por primera vez en años, sintió que tenía algo que esperar con ansias que no fuera simplemente otro día de soledad. 6 meses habían transformado la hacienda Esperanza Perdida de maneras que Joaquín nunca habría imaginado. Los muros de adobe que una vez habían contenido solo el eco de sus pasos solitarios ahora resonaban con la voz de Diego practicando sus lecciones de lectura, el sonido de herramientas pequeñas mientras ayudaba con las reparaciones, y ocasionalmente, la risa pura y sin filtros de un niño que gradualmente estaba aprendiendo a confiar en la estabilidad de su nuevo hogar. El proceso de adopción había sido completado 3 meses antes, convirtiendo oficialmente a Diego Mendoza en hijo de Joaquín. Pero el verdadero proceso de convertirse en familia había sido mucho más gradual, construido día a día a través de rutinas compartidas, errores cometidos y corregidos, y momentos de comprensión silenciosa que gradualmente tejían sus vidas separadas en algo nuevo. La habitación que Joaquín había imaginado como cuarto de niño ahora estaba llena de las posesiones de Diego. Libros de aventuras apilados junto a la ventana, un conjunto de herramientas pequeñas para ayudar con las tareas del rancho, dibujos pegados en las paredes mostrando caballos galopando a través de paisajes imaginarios, y una manta tejida que las monjas le habían dado como regalo de despedida. Diego había demostrado ser un compañero de trabajo dispuesto y capaz. Sus manos pequeñas pero hábiles habían aprendido a reparar cercas, cuidar los caballos, y manejar las docenas de tareas pequeñas que mantienen funcionando un rancho. Pero más importante que su ayuda práctica era la transformación que había traído a la atmósfera del lugar. La hacienda ya no se sentía como un refugio para un hombre huyendo de su pasado. Se sentía como un hogar donde se construía un futuro. Una mañana de primavera, mientras Joaquín y Diego trabajaban juntos reparando una sección de corral que había sido dañada por una tormenta nocturna, Diego se detuvo repentinamente en su trabajo. «Papá Joaquín», dijo,
usando el título que había desarrollado naturalmente durante los primeros meses. ¿Puedo preguntarte algo? Joaquín dejó su martillo y se volvió hacia Diego, reconociendo el tono serio que su hijo adoptaba cuando algo importante ocupaba sus pensamientos. Por supuesto. Puedes preguntarme cualquier cosa. Diego miró hacia la tumba de Aidiana, ahora marcada no solo con las piedras originales, sino también con una pequeña cruz de madera que Joaquín había tallado y un jardín de flores silvestres que ellos habían plantado juntos. ¿Crees que mi verdadero papá estaría feliz de que ahora tengo un nuevo papá? La pregunta golpeó a Joaquín con una fuerza emocional que no había anticipado. Durante los meses de aprender a ser padre, había navegado muchas conversaciones difíciles con Diego sobre pérdida, memoria, y el proceso de sanar mientras se mantienen vivos los recuerdos de aquellos que se han ido. Pero esta pregunta tocaba algo más profundo. El miedo de un niño de que amar a alguien nuevo significara traicionar la memoria de aquellos que había perdido. Joaquín se arrodilló hasta estar a la altura de los ojos de Diego, tomando las pequeñas manos de su hijo entre las suyas. Diego, tu papá te amaba más que a cualquier cosa en el mundo, ¿verdad? Diego asintió, sus ojos comenzando a llenarse de lágrimas. Y cuando alguien te ama tanto, lo que más quiere es que seas feliz y que estés seguro, incluso después de que ya no pueda cuidarte personalmente. Pero no se siente como si lo estuviera reemplazando. Joaquín pensó cuidadosamente en sus palabras, sabiendo que esta conversación formaría parte de la fundación emocional que Diego llevaría por el resto de su vida. ¿Recuerdas cuando plantamos las flores nuevas alrededor de la tumba de Aidiana? Las flores viejas que ya estaban ahí se sintieron reemplazadas por las nuevas. Diego consideró esto, su frente arrugándose en concentración. No, dijo lentamente. Todas las flores juntas hicieron que el jardín fuera más bonito. Exactamente. El amor no es como un espacio que se llena, y luego no puede contener más. El amor es como un jardín que puede seguir creciendo, donde las flores nuevas hacen que las que ya están ahí se vean aún más hermosas. Diego se limpió los ojos con la manga de su camisa, procesando esta idea. Entonces puedo amar a mi papá que se murió y también amarte a ti al mismo tiempo. No solo puedes, dijo Joaquín suavemente, sino que debes. Honrar la memoria de tu padre significa vivir una vida que lo haría sentir orgulloso. Y creo que verte crecer fuerte y feliz con una nueva familia lo haría muy orgulloso. Diego se lanzó hacia adelante, envolviendo sus brazos alrededor del cuello de Joaquín en un abrazo que hablaba de alivio, gratitud y amor. Te amo, papá Joaquín. Y yo te amo a ti, mi hijo. Era la primera vez que Diego había expresado su amor verbalmente, y Joaquín sintió que algo sanaba en su propio corazón que no había sabido que estaba roto. Esa tarde, mientras trabajaban en silencio cómodo terminando las reparaciones de corral, ambos notaron una figura familiar acercándose desde la dirección de las montañas. Itzel caminaba hacia ellos con el mismo paso silencioso que había usado en su primer encuentro, pero había algo diferente en su postura. Donde antes había llevado el peso del dolor como una carga visible, ahora parecía caminar más erguida, como si un peso hubiera sido levantado de sus hombros. Itzel, dijo Joaquín con calidez, dejando sus herramientas para saludarla apropiadamente. Es bueno verte. Diego, que había escuchado muchas historias sobre la mujer apache pero nunca la había conocido personalmente, se acercó con curiosidad respetuosa. Este debe ser Diego, dijo Itzel con una sonrisa que transformó completamente su rostro. He escuchado hablar mucho de ti en el viento del desierto. Diego miró a Joaquín con confusión, pero respondió educadamente. Mucho gusto, señora Itzel. He venido a ver cómo crecen las flores, continuó Itzel, mirando hacia el jardín que ahora rodeaba la tumba de Aidiana. Y para ver si el regalo que le pedía al universo se ha manifestado como esperaba. Caminaron juntos hacia la tumba, donde las flores silvestres se mezclaban ahora con las plantas cultivadas que Diego había sugerido añadir. El resultado era un jardín que parecía al mismo tiempo salvaje y cuidado, un puente entre lo natural y lo cultivado. Itzel se arrodilló junto a las piedras marcadoras y comenzó a cantar suavemente en su lengua nativa. Diego escuchó con fascinación, aunque no entendía las palabras. Claramente sentía la profundidad emocional en la melodía. ¿Qué está cantando?, susurró a Joaquín. Es una canción de gratitud, tradujo Joaquín, aunque él mismo solo había captado algunas palabras. Está agradeciendo a su hijo por ayudar a traer nueva vida y alegría a este lugar. Cuando Itzel terminó su canción, se levantó y se volvió hacia Diego.
Aidiana tenía aproximadamente tu edad cuando se fue al mundo de los espíritus, le dijo suavemente. Era valiente como tú, curioso como tú, y amaba los caballos como tú. Diego miró hacia la tumba con nueva comprensión. ¿Por eso le pidió a papá Joaquín que me adoptara? Para que no estuviéramos solos. Itzel sonrió, y había lágrimas de alegría en sus ojos. Pedí que esta tierra escuchara de nuevo la risa de los niños. Pedí que alguien recordara que los pequeños merecen amor y protección. Pero el universo me dio más de lo que pedí. Me dio la alegría de ver a un niño que necesitaba un hogar encontrar un padre que necesitaba un hijo. Se volvió hacia Joaquín, su expresión ahora llena de satisfacción profunda. Has encontrado la paz que buscabas cuando llegaste aquí. Joaquín miró a Diego, que estaba examinando cuidadosamente las diferentes flores del jardín, claramente planeando sugerencias para mejoras futuras. He encontrado algo mejor que paz, respondió. He encontrado propósito. ¿Y tú, pequeño Diego?, dijo Itzel, agachándose para estar a la altura del niño. ¿Has encontrado un hogar aquí? Diego consideró la pregunta seriamente, como consideraba todas las preguntas importantes. Sí, dijo finalmente. Pero no solo porque la casa es bonita o porque tenemos buenos caballos. Es hogar porque papá Joaquín y yo nos cuidamos el uno al otro. Itzel asintió, claramente satisfecha con la respuesta. Entonces mi trabajo aquí está completo, murmuró. Pasó el resto de la tarde con ellos, compartiendo historias de su pueblo y enseñando a Diego algunas palabras en apache. Le mostró cómo identificar diferentes plantas medicinales y cómo leer los signos del clima en el comportamiento de los animales. Diego absorbía cada lección con entusiasmo, y Joaquín se dio cuenta de que su hijo estaba recibiendo una educación cultural que ningún libro podría proporcionar. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranjas y púrpuras que se reflejaban en las ventanas de la hacienda, Itzel se preparó para partir. «Vendrás a visitarnos de nuevo, ¿verdad?», preguntó Diego. «Cuando las estaciones cambien y las flores necesiten nuevas canciones», prometió Itzel. «Esta tierra siempre será parte de mi corazón, pero ahora está en buenas manos». Antes de irse, Itzel le dio a Diego un pequeño amuleto tallado en turquesa. «Esto ha estado en mi familia por muchas generaciones», le explicó. «Se dice que protege a los niños valientes que respetan la memoria de aquellos que vinieron antes». Diego recibió el regalo con reverencia, claramente entendiendo su significado especial. «Se lo cuidaré mucho», prometió. «No dudo que lo harás». Mientras Itzel desaparecía en las sombras crecientes de la tarde, Joaquín y Diego se quedaron junto a la tumba de Aidiana, cada uno perdido en sus propios pensamientos. «Papá Joaquín», dijo Diego después de un largo silencio, «¿crees que algún día yo pueda ayudar a otro niño como tú me ayudaste a mí?» La pregunta tomó a Joaquín por sorpresa, pero al mismo tiempo le dio cuenta de que no debería haberlo hecho. Diego había demostrado una y otra vez una empatía y comprensión que iban más allá de su edad. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque cuando estaba en el convento, había otros niños que tenían miedo como yo. Y ahora que sé lo que se siente tener una familia de verdad, pienso en ellos y desearía que también pudieran tener esto». Joaquín puso su mano en el hombro de su hijo, sintiendo una oleada de orgullo mezclada con humildad. En solo unos meses, Diego no solo había encontrado sanación para su propio trauma, sino que estaba pensando en cómo podría ayudar a otros que estaban pasando por experiencias similares. «Creo que probablemente podrías», dijo Joaquín lentamente. «Tal vez no ahora, mientras todavía estás creciendo. Pero algún día, cuando seas hombre, puedes decidir si quieres abrir tu hogar a niños que necesiten una familia». Diego asintió solemnemente, claramente almacenando esta idea para consideración futura. «¿Eso significaría que yo sería abuelo?», preguntó Joaquín con una sonrisa. Diego se rió, y el sonido se esparció por el aire del atardecer como campanillas. «Sí, y podrías enseñarles a montar caballos como me enseñaste a mí». Esa noche, después de que Diego se durmiera, Joaquín se sentó en el porche mirando las estrellas. La hacienda Esperanza Perdida había recuperado su esperanza, no de la manera que su nombre original había pretendido, sino de una forma completamente nueva. Ya no era un lugar donde un hombre solitario se escondía del mundo. Era un hogar donde una familia pequeña pero fuerte construía su futuro juntos. Pensó en el viaje que lo había traído hasta aquí, la pérdida de su propia familia en Sonora que lo había convertido en vagabundo, la compra de esta tierra abandonada buscando soledad, el encuentro con Itzel y su súplica susurrada, el nerviosismo de visitar el convento, y la decisión que había cambiado toda su vida.
Dame un niño, había susurrado Itzel. Y él había pensado que ella estaba pidiendo algo de él. Ahora se daba cuenta de que había estado ofreciendo algo. La oportunidad de descubrir que su corazón tenía capacidad para un amor que no había sabido que existía. Al día siguiente era domingo, y habían establecido la tradición de cabalgar hasta el pueblo para asistir a misa y luego visitar el mercado. Diego había hecho amigos entre los otros niños del pueblo, y Joaquín había desarrollado relaciones cordiales con los otros rancheros de la región. Ya no era el extraño solitario. Era Joaquín Mendoza, padre de Diego, miembro respetado de la comunidad. Mientras ensillaban los caballos esa mañana, Diego hizo una observación que capturó perfectamente la transformación que habían experimentado ambos. «Sabes, papá Joaquín, antes de que fuéramos familia, yo era solo un huérfano y tú eras solo un vaquero solitario. Pero ahora somos algo más grandes que lo que éramos por separado». Joaquín ajustó la cincha de la silla de Diego, sonriendo ante la sabiduría simple de su hijo. ¿Qué somos ahora? Somos una familia, dijo Diego con satisfacción. Y las familias pueden hacer cosas que las personas solas no pueden hacer. ¿Cómo qué? Diego pensó por un momento mientras montaba su pony, un caballo gentil que Joaquín había comprado específicamente para él. ¿Cómo hacer que una casa vacía se sienta llena de amor? ¿Cómo hacer que una tumba solitaria se sienta rodeada de flores y cuidado? ¿Cómo hacer que un niño asustado se sienta seguro? Y hacer que un hombre triste se sienta feliz otra vez. Mientras cabalgaban hacia el pueblo bajo el sol matutino, Joaquín reflexionó sobre las palabras de Diego. Su hijo había articulado algo que él había sentido pero no había podido poner en palabras. Que el amor multiplicaba las capacidades de las personas involucradas, creando posibilidades que no habían existido cuando estaban solos. En la iglesia, mientras escuchaba el sermón del Padre Miguel sobre la importancia de abrir nuestros corazones a los necesitados, Joaquín sintió una paz profunda. No era la paz de quien ha encontrado refugio del mundo, sino la paz de quien ha encontrado su lugar en él. Después de misa, mientras Diego jugaba con sus amigos en la plaza del pueblo, Joaquín fue abordado por el doctor Hernández, el médico local que también servía como maestro para los niños del pueblo. Joaquín, he estado observando a Diego durante estos meses, dijo el doctor. Es un niño excepcional, inteligente, compasivo, y con una madurez que habla bien de la crianza que está recibiendo. Gracias, doctor. Diego es especial. Me enseña tanto como yo le enseño a él. Hay algo que quería discutir contigo. He recibido palabra de que el gobierno territorial está estableciendo nuevas escuelas en la región. Están buscando estudiantes prometedores para un programa especial que prepararía a los jóvenes para eventualmente convertirse en maestros o incluso doctores. Joaquín sintió una mezcla de orgullo y aprensión. Eso significaría que Diego tendría que irse. No necesariamente. El programa permitiría que estudiantes talentosos recibieran educación avanzada mientras viven en casa con sus familias. Pero requeriría viajes ocasionales a la capital territorial para exámenes y estudios especializados. Joaquín miró hacia Diego, que estaba ayudando a un niño más pequeño que se había caído y raspado la rodilla. Incluso en el juego, su hijo mostraba la compasión natural que podría convertirlo en un sanador excepcional. Hablaré con Diego sobre esto, dijo Joaquín. La decisión debe ser suya también. Esa noche, durante la cena, Joaquín le explicó a Diego sobre la oportunidad educativa. Diego escuchó con atención, haciendo preguntas perspicaces sobre lo que implicaría el programa. ¿Significa que tendría que vivir lejos de casa?, preguntó finalmente. No permanentemente. Pero habría periodos cuando tendrías que viajar para estudios especiales. Diego consideró esto seriamente. Tú estarías orgulloso de mí si me convirtiera en doctor como el doctor Hernández. Estaría orgulloso de ti sin importar lo que decidieras hacer con tu vida, siempre y cuando seas una buena persona. Pero si me convirtiera en doctor, podría ayudar a muchas personas, ¿verdad? Como ayudar a niños que están enfermos o lastimados. Sí, podrías hacer una gran diferencia en las vidas de muchas personas. Diego asintió lentamente. Creo que me gustaría intentarlo. Pero solo si prometes que siempre será mi hogar aquí contigo. Joaquín se acercó y abrazó a su hijo. Esta siempre será tu casa, Diego. No importa a dónde te lleve la vida, siempre tendrás un hogar aquí conmigo. 6 meses después, cuando Diego fue aceptado en el programa educativo especial, Joaquín se sintió nervioso pero profundamente orgulloso mientras llevaba a su hijo a su primer viaje a la capital territorial. Diego había crecido durante el año que habían estado juntos,
no solo físicamente, sino en confianza y determinación. Durante el viaje, Diego hizo una observación que tocó el corazón de Joaquín profundamente. Papá Joaquín, ¿recuerdas cuando Itzel dijo que le habías dado más de lo que había pedido? Sí, recuerdo. Creo que nosotros también recibimos más de lo que esperábamos cuando nos convertimos en familia. ¿Qué quieres decir? Diego miró hacia el paisaje que pasaba mientras cabalgaban. Yo pensé que solo necesitaba una casa y alguien que cuidara de mí. Y tú pensaste que solo necesitabas compañía para no estar tan solo. Pero obtuvimos mucho más que eso. ¿Cómo qué? Obtuvimos la oportunidad de convertirnos en mejores personas de lo que éramos antes. Tú te convertiste en papá, lo que te hizo más amable y paciente. Y yo aprendí que puedo ser valiente y aún así aceptar ayuda, que puedo amar a nueva gente sin olvidar a la gente que amaba antes. Joaquín sintió lágrimas picando en sus ojos. En poco más de un año, Diego había pasado de ser un niño traumatizado y silencioso a ser un joven sabio que podía articular verdades profundas sobre la naturaleza del amor y la familia. Y ahora, continuó Diego, tengo la oportunidad de usar lo que he aprendido sobre ser amado y sentirse seguro para ayudar a otras personas que podrían estar sufriendo. Estoy muy orgulloso de ti, mi hijo. Y yo estoy agradecido contigo, papá Joaquín, por escuchar a Itzel, por venir al convento, por elegirme. Tú también me elegiste a mí, recordó Joaquín. Podrías haber decidido que preferías quedarte en el convento. Diego sonrió. No, no podría. Desde el momento en que vi cómo tratabas a los caballos, supe que tenías un corazón gentil. Y cuando me preguntaste sobre mi papá que murió en lugar de actuar como si no hubiera existido, supe que entendías sobre amar y perder y seguir amando de todos modos. Mientras se acercaban a la capital territorial, donde Diego comenzaría su educación formal avanzada, Joaquín reflexionó sobre el camino extraordinario que los había llevado hasta este momento. Había comenzado con el susurro de una mujer apache pidiendo un niño, y había resultado en 2 vidas transformadas, una comunidad enriquecida, y ahora la promesa de que Diego llevaría las lecciones de amor y sanación que había aprendido hacia un futuro donde podría tocar muchas más vidas. La hacienda Esperanza Perdida había encontrado su esperanza después de todo, no en la forma que sus constructores originales habían imaginado, sino en la forma que solo el amor verdadero puede crear, generativa, expansiva, y destinada a multiplicarse mucho más allá de sus orígenes humildes. Y en algún lugar en las montañas distantes, una mujer apache sonreía al escuchar en el viento el eco de la risa de los niños, sabiendo que su hijo Aidiana descansaba en paz, rodeado no solo de flores, sino del conocimiento de que su muerte no había sido en vano. Había ayudado a crear una familia, y esa familia ahora se extendía hacia el futuro como ondas en un estanque, tocando vidas que aún no habían nacido con la promesa de amor, sanación y esperanza renovada. El susurro de Dame a un niño se había convertido en una sinfonía de voces, las de Joaquín y Diego, las de los niños que Diego ayudaría como doctor, las de las familias futuras que se formarían siguiendo su ejemplo, y todas las voces de aquellos que aprenderían que el amor verdadero no es solo recibir o dar, sino la transformación milagrosa que ocurre cuando 2 corazones solitarios deciden convertirse en algo más grande que la suma de sus partes individuales. El viento del desierto silbaba a través de los cañones rocosos mientras Joaquín Mendoza cabalgaba bajo el sol implacable de Arizona. Sus botas de cuero gastado colgaban de los estribos con la familiaridad de quien había pasado más años en la silla que en cualquier hogar. A los 35 años, su rostro curtido por el sol y marcado por cicatrices contaba la historia de un hombre que había elegido la soledad del territorio salvaje sobre las comodidades de la civilización. La hacienda Esperanza Perdida se alzaba como un espejismo en el horizonte, sus muros de adobe agrietados por décadas de abandono. Joaquín había comprado esta tierra por una fracción de su valor real, sin hacer preguntas sobre por qué nadie más la quería. Los lugareños susurraban historias sobre espíritus inquietos y maldiciones apaches, pero necesitaba un lugar donde las autoridades no hicieran preguntas y donde pudiera criar ganado en paz. Desmontó de su caballo alazán, observando las estructuras deterioradas con ojo crítico. El corral necesitaba reparación, el pozo requería limpieza, y la casa principal tenía más agujeros en el techo que tejas intactas. Pero había algo en este lugar que lo tranquilizaba, una sensación de pertenencia que no había experimentado desde que abandonó su hogar en Sonora años atrás. Mientras descargaba sus escasas pertenencias, notó algo extraño en el aire. Un silencio que parecía demasiado profundo,
como si la tierra misma contuviera la respiración. Los pájaros que habían cantado durante su viaje se habían callado, y hasta las cigarras parecían haber pausado su zumbido constante. Se enderezó lentamente, su mano moviéndose instintivamente hacia el revólver en su cintura. Fue entonces cuando la vio. Una figura envuelta en mantas coloridas emergió de las sombras del granero en ruinas. Era una mujer apache, de edad indeterminada, con cabello plateado trenzado que caía sobre sus hombros. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que parecía penetrar hasta el alma. Caminaba sin hacer ruido, sus pies descalzos apenas tocando la tierra polvorienta. Joaquín había tenido encuentros con apaches antes, algunos pacíficos, otros no tanto. Sabía que era mejor permanecer inmóvil y evaluar las intenciones del visitante antes de actuar. La mujer se detuvo a unos 10 pasos de distancia, estudiándolo con la misma intensidad con que él la observaba a ella. «Tú eres el nuevo», dijo en español con acento marcado pero comprensible. «El que no cree en espíritus». «Soy Joaquín Mendoza», respondió con voz firme pero respetuosa. «He comprado esta tierra legalmente». La mujer sonrió, pero no era una expresión de alegría. Había algo melancólico en sus labios, como si conociera secretos que pesaban en su corazón. «La tierra no puede ser poseída, solo habitada», murmuró, acercándose un paso. «Esta tierra tiene memoria. Recuerda a los que vinieron antes, a los que sufrieron aquí, a los que murieron aquí». Joaquín sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, pero mantuvo su compostura. Había enfrentado pistoleros, bandidos y tormentas del desierto. No permitiría que las palabras de una anciana lo intimidaran. «No busco problemas», dijo firmemente. «Solo quiero trabajar mi tierra y vivir en paz». La mujer apache se acercó más, tanto que pudo oler el aroma a salvia y hierbas del desierto que emanaba de sus ropas. Sus ojos parecían buscar algo en los de él, como si leyera su alma. «La paz», repitió lentamente. «¿Y qué harías por la paz, Joaquín Mendoza? ¿Qué sacrificio estarías dispuesto a hacer?» «Eso dependería de lo que se pidiera», respondió cautelosamente. La mujer asintió como si hubiera esperado esa respuesta. Levantó una mano arrugada y señaló hacia las montañas distantes, donde las sombras comenzaban a alargarse con la tarde. «Mi pueblo vivió en estas tierras por generaciones. Criamos a nuestros hijos bajo estos cielos, enterramos a nuestros ancestros en esta tierra sagrada. Luego vinieron los soldados con uniformes azules y nos expulsaron. Muchos murieron en la marcha forzada hacia la reservación». Joaquín conocía esa historia. Era una página dolorosa en el libro de la expansión hacia el oeste, una que la mayoría prefería no leer. «Lamento lo que pasó», dijo sinceramente. «Pero yo no fui parte de eso». «No», acordó ella. «Pero ahora estás aquí, en la tierra donde una vez estuvo nuestra aldea, donde los niños jugaban y las madres cantaban canciones de cuna». La mujer se quedó en silencio por un largo momento, sus ojos fijos en el horizonte. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas un susurro que el viento casi se llevó. «Tuve un hijo una vez. Se llamaba Aidiana, que significa flor eterna. Era valiente como un guerrero pero gentil como la lluvia de primavera. Tenía apenas 8 años cuando los soldados vinieron». Joaquín sintió que el peso de la tragedia personal se asentaba entre ellos como una piedra en el estómago. Los soldados dijeron que debíamos irnos inmediatamente. No había tiempo para empacar, no había tiempo para despedirse. Aidiana estaba enfermo con fiebre, demasiado débil para caminar. Le rogué al capitán que nos diera más tiempo, solo unos días para que mi hijo se recuperara. Las manos de la mujer temblaron ligeramente al continuar su relato. El capitán dijo que los enfermos solo retrasarían a los demás, que era mejor para todos si dejábamos atrás a los que no podían seguir el ritmo. Joaquín cerró los ojos brevemente, imaginando la agonía de esa decisión imposible. «No pude dejarlo», continuó la mujer. «Era mi hijo, mi corazón fuera de mi cuerpo. Así que lo cargué durante la primera semana de marcha. Cuando mis fuerzas se agotaron, otros miembros de la tribu lo llevaron. Pero la fiebre empeoró, y una noche, mientras dormía en mis brazos bajo las estrellas frías, Aidiana se fue al mundo de los espíritus». Lágrimas silenciosas corrían por las mejillas arrugadas de la mujer, pero su voz permaneció firme. «Lo enterré en secreto durante una parada nocturna, lejos de los senderos principales para que su tumba no fuera profanada. Marqué el lugar con piedras en un patrón que solo yo recordaría. Durante 20 años,
He regresado cada primavera para cantar sus canciones favoritas y dejar flores silvestres en su tumba. Joaquín se quitó el sombrero en un gesto de respeto, su garganta apretándose con emoción. El año pasado, continuó la mujer, cuando vine para el ritual anual, encontré que habían construido una cerca justo sobre su lugar de descanso. Las piedras que marqué habían sido removidas para hacer camino a postes de madera. La revelación golpeó a Joaquín como un puño en el estómago. Miró hacia el área cercana a la casa principal, donde efectivamente había una cerca de madera que parecía relativamente nueva. El anterior dueño, murmuró, comenzando a entender. Sí. Cuando le expliqué la situación, se rió. Dijo que no creía en supersticiones de salvajes, y que si yo quería ver a mi hijo, podía hacerlo desde el otro lado de su cerca. La ira comenzó a arder en el pecho de Joaquín, no hacia la mujer apache, sino hacia el hombre insensible que había profanado la tumba de un niño. Esa misma semana, continuó la anciana, el ganado del hombre comenzó a enfermarse. Sus cultivos se marchitaron sin razón aparente. Los trabajadores reportaban ruidos extraños por las noches, llantos de niño que venían del viento. 3 meses después, el hombre vendió la propiedad y huyó hacia el este, jurando que esta tierra estaba maldita. Joaquín procesó esta información en silencio. Ahora entendía por qué había conseguido la propiedad a tan bajo precio. ¿Qué es lo que quiere de mí?, preguntó finalmente. La mujer apache dio un paso más cerca, su presencia ahora más intensa que amenazante. Quiero que mi hijo descanse en paz. Quiero poder visitarlo sin barreras entre nosotros. Y quiero. Su voz se quebró ligeramente. Quiero que alguien recuerde que existió, que fue amado, que su vida tuvo significado más allá de ser una víctima de la guerra. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranjas y púrpuras que se reflejaban en los ojos húmedos de la mujer. Si me permite honrar a mi hijo en su tierra, le prometo que encontrará la paz que busca aquí. Esta tierra puede ser próspera y abundante, pero solo si se respeta la memoria de los que vinieron antes. Joaquín miró hacia la cerca que separaba a una madre de su hijo muerto, y sintió que algo se movía en su corazón. Había venido aquí buscando soledad, pero tal vez lo que realmente necesitaba era propósito. ¿Cómo se llama?, preguntó suavemente. Itzel, respondió ella. Significa, lucero de la tarde, en mi lengua. Itzel, repitió Joaquín, probando el nombre en su lengua. Mañana al amanecer, quitaré esa cerca. Todo lo que necesite para honrar a su hijo, lo tendrá. Los ojos de la mujer se iluminaron con una luz que parecía venir de lo más profundo de su alma. Se acercó hasta estar lo suficientemente cerca para tocar su brazo. Hay algo más, susurró, su voz ahora cargada de una intensidad que hizo que los vellos del brazo de Joaquín se erizaran. Algo que debo pedirle, aunque me resulte difícil hacerlo. Game. Itzel respiró profundamente, como si reuniera valor para pronunciar palabras que había guardado en su corazón durante demasiado tiempo. Dame un niño, susurró, sus palabras apenas audibles por encima del viento nocturno. No para reemplazar a Idiana, nada podría hacer eso, pero para que esta tierra vuelva a escuchar la risa de los inocentes, para que el espíritu de mi hijo sepa que los niños siguen siendo amados y protegidos aquí. Joaquín sintió como si el mundo se hubiera detenido. Las palabras de la mujer resonaron en su cabeza, cargadas de un peso que no podía completamente comprender. No entiendo, murmuró. Usted está solo, Joaquín Mendoza. Puede sentirlo en el viento que sopla a través de su alma. La soledad es una enfermedad que consume por dentro, como la fiebre que se llevó a mi hijo. Pero hay una cura. Itzel señaló hacia el camino polvoriento que llevaba al pueblo más cercano. En el convento de Santa María, las monjas cuidan de niños sin familia. Huérfanos de guerra, hijos de madres que murieron en el parto, pequeños abandonados en los escalones de la iglesia. Necesitan hogares, necesitan amor, necesitan una oportunidad de crecer bajo cielos abiertos en lugar de entre muros fríos. La comprensión comenzó a amanecer en la mente de Joaquín, pero también la resistencia. No sé nada sobre criar niños, protestó. Nadie sabe al principio, replicó Itzel con una sonrisa genuina por primera vez en su conversación. Pero el amor se aprende, la paciencia se desarrolla, y la alegría que un niño trae a una casa vacía es una medicina que cura heridas que ni siquiera sabías que tenías. El viento nocturno sopló entre ellos, llevando consigo el aroma de las flores del desierto que florecían solo en la oscuridad. Joaquín miró hacia la casa principal,
imaginando por primera vez en años voces que no fueran la suya eco en esas habitaciones vacías. Piénselo, dijo Itzel, comenzando a alejarse. Cuando quite la cerca mañana y vea dónde descansa mi hijo, entenderá lo que significa dar vida a un lugar que ha conocido demasiada muerte. Mientras la anciana apache desaparecía en las sombras tan silenciosamente como había aparecido, Joaquín se quedó solo bajo las primeras estrellas de la noche. Sus pensamientos eran un torbellino de emociones contradictorias: compasión por el dolor de Itzel, culpa por la profanación de la tumba del niño, y algo más profundo que no podía nombrar. Esa noche, mientras yacía en su saco de dormir bajo el techo agujereado, Joaquín escuchó sonidos extraños en el viento. No eran amenazantes, pero sí melancólicos, como canciones de cuna cantadas por voces que ya no existían. Se durmió pensando en ojos oscuros llenos de lágrimas y en la súplica susurrada de una madre: «Dame un niño». Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol pintaron las montañas de oro, Joaquín despertó con una determinación que no había sentido en años. Tomó su hacha y se dirigió hacia la cerca que separaba a Itzel de su hijo. Con cada golpe que daba a los postes de madera, sentía como si estuviera liberando algo más que madera y alambre. Estaba liberando el camino hacia una posibilidad que nunca había considerado: la posibilidad de que la soledad no fuera su destino permanente. Cuando el último poste cayó al suelo, revelando un pequeño montículo de tierra marcado con piedras dispuestas en un patrón circular, Joaquín se quitó el sombrero y se arrodilló en silencio. No era un hombre religioso en el sentido tradicional, pero entendía la santidad del momento. «Descansa en paz, pequeño Aidiana», murmuró al viento. «Tu madre te ama más de lo que las palabras pueden expresar». Como si hubiera estado esperando esa señal, Itzel apareció desde la dirección de las montañas, llevando un ramo de flores silvestres y una pequeña vasija de arcilla. Sus ojos brillaban con gratitud cuando vio la cerca derribada y a Joaquín esperando respetuosamente a un lado. «Gracias», susurró, y en esa palabra simple había toda la emoción de 20 años de duelo. Mientras Itzel realizaba sus rituales de memoria y amor, cantando canciones en su lengua nativa que parecían hacer que el mismo viento las llevara hacia los cielos, Joaquín sintió una transformación comenzando en su corazón. La semilla de una idea había sido plantada, y con cada nota de la canción de cuna apache, esa semilla encontraba tierra fértil en un alma que había estado demasiado tiempo en barbecho. La mañana avanzó con la mujer apache compartiendo historias de su hijo: cómo Aidiana había amado los caballos, cómo había soñado con ser un gran jinete, cómo había hecho reír a toda la tribu con sus travesuras inocentes. Con cada recuerdo compartido, Joaquín sentía que conocía mejor al niño que ahora descansaba bajo las flores silvestres. Cuando Itzel finalmente se preparó para partir, se volvió hacia Joaquín con una expresión que había cambiado durante la mañana. Ya no era solo dolor lo que veía en sus ojos, sino también esperanza. «El convento de Santa María está a 3 días de camino hacia el norte», dijo simplemente. «La Madre Superiora se llama Sor Esperanza. Dígale que Itzel Corazón de Águila lo envió». Y con esas palabras, la mujer apache se alejó, pero esta vez su paso parecía más ligero, como si un peso que había cargado durante décadas hubiera sido finalmente compartido. Joaquín se quedó junto a la tumba de Aidiana durante el resto de la mañana, reflexionando sobre las palabras de Itzel y la extraña sensación de que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que no podía anticipar. El viento del desierto siguió soplando, pero ya no sonaba solitario. Sonaba como si estuviera llevando susurros de posibilidades hacia su corazón solitario.